Muy bien, ahí estamos. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Estamos en este segundo día de nuestro seminario dedicado a las catequesis sobre los padres de la Iglesia, catequesis que ha hecho el Papa Benedicto XVI entre los años 2007 y 2018. Entonces, una vez más, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Estamos muy contentos desde la Asociación de Filosofía Cristiana por este espacio y por la participación de ustedes. Sin la participación de ustedes, este seminario sería imposible, sería nada, o el no ser, como diríamos en filosofía, ¿verdad? Entonces, sean todos bienvenidos y vamos a comenzar desde ya nuestro segundo día en nuestro seminario dedicado a los padres de la Iglesia, que dicho sea de paso, en las reflexiones, en las aportaciones filosóficas como teológicas por sobre todo, en ese periodo encontramos las bases para nuestra doctrina, para nuestra fe. Entonces, una vez más, sean todos bienvenidos y vamos a iniciar esta reunión con una oración. Vamos a pedirle a la Virgen María que ella sea quien oriente, quien guíe esta reunión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ruega por pecadores, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el como era en principio, ahora y siempre, el siglo por de los los siglos. siglos. Amén. María, trono de la sabiduría, Ruega ruega por por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Va a comenzar el compañero y amigo licenciado Ignacio Núñez exponiendo los primeros 4 padres de la iglesia que vamos a trabajar el día de hoy. Y seguidamente hablaré también yo sobre algunos padres de la iglesia. Seguiremos la misma dinámica del miércoles pasado. Serán exposiciones de 15, 20, 25 minutos cada expositor y después entraríamos al espacio para las reflexiones, para preguntas o aportaciones. Entonces, en la medida que va desarrollándose la charla, la exposición, pueden ir tomando apuntes, algunas reflexiones y después compartimos en la plenaria o también en el chat para tener el orden que se necesita para poder comprender estas cuestiones altísimas. Muy bien, Ignacio, te damos la palabra para que puedas iniciar. Bien, buenas tardes para todos. ¿Me escucha bien? Perfecto. Bueno, antes de adentrarnos a nuestro seminario, algunas consideraciones, ¿verdad? En vista que todo el Paraguay de alguna manera está siendo aquejado por un clima inestable. De repente vamos a tenernos paciencia con el Internet, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer que no somos los más avanzados, digamos, en lo referente a lo tecnológico y más todavía en la cuestión del Internet. Eso por un lado. Por otro lado, también pedirles la participación, ¿verdad? Con preguntas, ya sea por escrito, verbal, con opiniones, ¿verdad? Todas las verdades, al decir de San Justino, poseen en sí signos de la verdad o semilla del logos. Entonces siempre es bueno tener un poco una posición o una apreciación referente al tema que se habla y poder manifestarlo y expresarlo, ¿verdad? Con toda libertad, ¿verdad? Porque si tenemos un poco una máxima aquí en la asociación, al decir de uno de nuestros grandes maestros, Juan Ramón Cano Montañía, parafraseando justamente a Santo Tomás, no existe el error absoluto, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta un poco eso a la hora de dinamizar nuestro taller, nuestras clases, nuestra charla, como quieran llamarlo. Bien, quiero partir
y avísenme, por favor, si se corta o si se entrecorta. Quiero partir otra vez con una mirada retrospectiva sobre el encuentro anterior, digamos, para dar un marco teórico y dar continuidad a nuestra serie de conferencias. Bien dijimos, eh, las catequesis que da el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, probablemente tengan un enfoque más vinculado a lo teológico, ¿verdad? Tenemos que reconocer que uno de los más grandes teólogos de los últimos siglos fue nada más y nada menos que Joseph Ratzinger, nuestro Papa Benedicto XVI. Pero no solamente fue teólogo, también fue filósofo. Entonces, en sus reflexiones, en sus escritos, se encuentran, digamos, riquezas extraordinarias en el campo de la filosofía, la teología, la eclesiología, la cristología, la historia de la iglesia. En fin, hay una riqueza extraordinaria en esta catequesis que brindó el Papa Benedicto, ¿verdad? Entonces, cualquiera que quiera dar una charla podría remitirse a esa catequesis y puede encontrar ahí argumentos muy interesantes, muy pedagógicos, que nos pueden ayudar para entender mejor, digamos, algunas cuestiones centrales de nuestro credo. ¿Por qué el Papa entonces hace esto de reflexionar sobre los padres de la Iglesia? Y habíamos dicho que al Papa Benedicto ya le habían planteado el futuro de la Iglesia, hacia dónde se encamina la Iglesia. Y él, siendo bien, teniendo los pies sobre la tierra, mejor dicho, conociendo la realidad crítica de nuestro tiempo, especulaba sobre la posibilidad de que el porvenir de la iglesia era la catacumba, ¿verdad? Entonces teníamos que volver a la iglesia primitiva. Y en la iglesia primitiva justamente están los grandes padres de la iglesia que cimentaron las bases de nuestro credo, de todo lo que nosotros ahora creemos, ¿verdad? Ya sea con su esfuerzo nociológico o con su mismo testimonio. Como hemos encontrado, los primeros padres, la mayoría fueron martirizados, ¿verdad? Por la fe. Entonces, en ese sentido, el Papa, como también era catedrático toda su vida, y gracias a Dios, le dio tiempo, se dio el tiempo de legarnos este maravilloso eh, testimonio, esta clase magistral sobre los padres de la iglesia. Habíamos dicho que son algo así como 46 aproximadamente, a algunos le dedica más clase, a algunos menos. En fin, entonces, partimos en retrospectiva. El punto de partida de la reflexión sobre los padres de la iglesia, o sea, la problemática que encararon los primeros padres, tiene que ver con la identidad. Eso es clave, la identidad. Punto de partida, la identidad. La identidad cristiana y la identidad de Cristo. Y habíamos hablado de San Clemente, San Ignacio de Antioquía, etcétera, donde poco a poco, digamos, se iba reflexionando y dando una mayor comprensión sobre el cristianismo. Y así fuimos avanzando en la historia hasta que aparece San Justino, aparece San Ireneo, Tertuliano y una serie de grandes santos portado de una manera gigantesca en la base cimental de nuestra iglesia, enfrentándose a una cuestión central que era un poco la ideología agnóstica o la filosofía agnóstica. También tenemos que decir que cuando emerge el cristianismo había multiplicidad de corrientes filosóficas, o sea, el cristianismo no que emerge en un nadismo filosófico, no, todo lo contrario, era una que empezaron de alguna manera a promoverse y a profesarse en medio de tantas otras religiones y filosofías que convivían en ese escenario histórico. Muy bien, entonces, el día de hoy yo voy a continuar con uno de los grandes, y esto es muy interesante porque el Papa pareciera ser que encuentra la manera de referirse, ¿verdad? Bien, podríamos decir que cada padre de la iglesia, cada santo padre de la iglesia era un grande, ¿verdad? Pero el Papa Benedicto
desde esa erudición que le caracteriza, ha encontrado la manera de darle a cada uno un calificativo fabuloso, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con una catequesis que el Santo Padre Benedicto dio el 20 de junio del año 2007. Y en ese día, en esa catequesis, habló de San Atanasio. Eh, San Atanasio va a enfrentarse al gnosticismo, pero al gnosticismo infiltrado ya dentro de la Iglesia Católica de la época. O sea, ya el gnosticismo había entrado con los conversos y finalmente se dio la primera gran interpretación de la revelación desde la perspectiva gnóstica. Y uno de los grandes representantes de esa ideología era el obispo Arrio. Arrio es justamente el gran contrincante que va a tener San Atanasio. San Atanasio entonces nació allá en el año 300 aproximadamente. Y fíjense que el Papa Benedicto, parafraseando a San Gregorio Nacianceno, lo denomina como la columna de la iglesia. Es un título bastante interesante, la columna de la iglesia. De hecho, cuando uno lee San Atanasio, está un busto, una estatua de San Atanasio entre los cuatro grandes padres de la iglesia que están, digamos, en el Vaticano. Uno va y puede encontrar a San Atanasio, ¿verdad? Y Nacianceno, San Gregorio le llamaba la columna de la iglesia, y eso reafirma justamente Benedicto XVI. La cuestión es que San Atanasio era un apasionado defensor de la encarnación del Logos. San Atanasio está convencido de la consustancialidad de Jesús con el Padre, y eso es una respuesta directa para el arrianismo, para Arrio y sus seguidores, que eran los arrianismos o los filoarrianos, como le llama Papa Benedicto ahora. Arrio tenía una concepción gnóstica de Jesucristo. Para Arrio, Jesús no era Dios desde la eternidad. Esa es la cuestión central en Arrio. O sea, Jesucristo no era Dios. Y el punto de partida del cristianismo, o sea, el punto clave del cristianismo es aceptar la divinidad de Jesús. Esa es cuestión central, dice el Papa. El punto central del cristianismo es aceptar la divinidad de Jesucristo. Si vos no aceptás la divinidad de Jesucristo, no podés ser cristiano. Puede ser cualquier otra cosa menos cristiano. De hecho, adelantándome un poco, el Papa dice, mira, fíjense que sigue habiendo ideologías arrianas infiltradas en nuestro mundo católico actual, ¿verdad? Hay gente bautizada, cristiana, que va a misa y de repente Creo que se quedó colgado o salió de la reunión. A mí me escuchan bien. sí, profe. Sí, profesor. Dice, perfecto, vamos a esperarle a Ignacio. Seguramente eh, salió la llamada un ratito. Ok.
Ahí se ve que abandonó la llamada, seguramente vuelve a entrar enseguida, pero un ratito. Ahí me escribe que va a entrar ahora otra vez. Salió la llamada. Ahí entró. ¿Me escuchan? Ahora sí, Ignacio, te escuchamos. Bueno, Sí, te eh, escuchamos. disculpen, bueno, es una cuestión que ya advertí al principio, ahora tiene que ver con el viento fuerte, acá creo que se fue la señal Wi-Fi, así que desde el teléfono. Entonces continúo. San Atanasio se enfrenta justamente al primer obispo influenciado, digamos, por el gnosticismo, que era Arrio, que negaba la divinidad de Jesucristo. Para Arrio, Jesucristo no era Dios desde la eternidad. Era una suerte de demiurgo platónico, o sea, para él la primera criatura creada era Jesús, el Logos, y él hizo todo, pero no tenía la misma categoría divina que el Padre. Recién después de la resurrección, eh, según Arrio, el Padre le da la misma categoría a Jesús, se le sienta a su derecha, etcétera, ¿verdad? Y juntos mandan a una criatura que tampoco tiene categoría divina, que era el Espíritu Santo. Y eso va a repercutir sobre toda la doctrina católica, por eso San Atanasio se revela contra esta concepción, ¿verdad? Porque si aceptamos esa tesis, María no sería madre de Dios, ¿verdad? Porque Jesús no es Dios desde la eternidad. En fin, va a repercutir hacia todas las cuestiones, digamos, la negación de la consustancialidad. Y ahí va a empezar San Atanasio a utilizar términos del mundo griego, ¿verdad? Homoousios, por ejemplo, de la misma sustancia que el Padre o consustancial al Padre, ¿verdad? Para empezar a desarrollar la doctrina trinitaria. Eh, como la cuestión era bastante compleja, o sea, el arrianismo se había difundido, se llama uno de los primeros concilios en el año 300, si mal no recuerdo, 325, perdón. Se desarrolla el concilio de Nicea, donde San Atanasio participa como colaborador de su obispo. Era bastante joven San Atanasio. Tenía 25 años y él estaba ahí en el concilio discutiendo contra el arrianismo, ¿verdad? Y ahí se declara, digamos, eh,
la doctrina trinitaria gracias a las ideas justamente de este joven teólogo apasionado en aquel entonces. Y se rechaza al arrianismo, por supuesto. Por supuesto que el arrianismo después va a resurgir muy fuertemente y va a tener que venir otro concilio, el de Constantinopla, para darle el golpe de nocaut definitivo, ¿verdad? Pero el resurgimiento del arrianismo viene de la mano del poder político. Justamente es Constantino y más todavía Constancio, el hijo de Constantino, que va de alguna manera a tratar de reivindicar el arrianismo, ¿verdad? Entonces está en juego montones de cuestiones. Doctrinalmente Arrio había sido rechazado, excluido, excomulgado, y se había aceptado la doctrina trinitaria de San Atanasio. Pero el arrianismo no es que, bueno, por un momento quedó relegado, pero rápidamente, políticamente se impuso porque era estratégico a los fines de la política imperial de la época, porque al emperador no le convenía una división política a causa de la división del catolicismo. Eso ya de alguna manera muestra la expansión que tenía el cristianismo en ese periodo 320 y pico, ¿verdad? Se había expandido de una manera extraordinaria el cristianismo. Por supuesto, en el 328 se le hace obispo con 28 años y empieza a combatir directamente al arrianismo. Toda su vida se dedicó a combatir el arrianismo. Ese influjo político imperial hace que San Atanasio sea exiliado y en su exilio sigue combatiendo, digamos, al arrianismo a otras iglesias. Finalmente vuelve, va, viene. Es realmente bastante singular la vida de San Atanasio, pero dedicó toda su vida a defender la teología de la encarnación del Logos. De hecho, él es el teólogo de la encarnación, así lo reconoce, y eso lo constituye en columna de la iglesia. Seguidamente, el siguiente padre de la iglesia es probablemente uno de los padres más controversiales, ¿verdad? El 27 de junio del 2007, el Papa Benedicto aborda la vida de San Cirilo de Jerusalén. Y San Cirilo, insisto en esto, es bastante controversial porque está vinculado con el obispo Ascasio, que era considerado un filoarriano. San Cirilo nace en el 315 y es ordenado sacerdote en el 348, justamente por este obispo Ascasio. Y Ascasio era partidario abiertamente de Arrio, ¿verdad? En cuanto a sus ideas doctrinales. Eso lo vincula de alguna manera a San Cirilo, ¿verdad? Pero San Cirilo se manifiesta directamente contra las ideas arrianas, ¿verdad? Todo lo contrario, en sus cartas, etcétera, se muestran de alguna manera que él no simpatizaba con las ideas de Arrio. Y aquí empieza de alguna manera una concepción más pastoral ya de los padres de la iglesia. Eso no quiere decir que los padres anteriores no hayan sido grandes pastores, ¿verdad? Pero el Papa resalta un poco la figura o la preocupación pastoral ya de los padres de la iglesia en esa época. Evidentemente, la Grey, por decirlo así, ya se había expandido de una manera considerable, ¿verdad? A tal punto que allá por los y pueden corregirme en esto, 351 se da el famoso edicto de Milán que permitía la libre religiosidad del cristianismo, ¿verdad? Yo creo que no se constituye el cristianismo como la religión oficial del imperio, pero ya era en mayoría, en masa, digamos, el cristianismo, en la praxis al menos, la religión oficial del imperio de la época, ¿verdad? San Cirilo entonces participa activamente ya del concilio de Nicea en el año 381. Y en sus cartas se evidencia que San Cirilo estaba realmente preocupado, digamos, por los nuevos conversos, porque él veía ahí su combate contra el arrianismo, o sea,
se da más ya en el campo del catecumenado. O sea, lo que se bautizan al cristianismo son ya personas que han pasado por un proceso de desarrollo filosófico, religioso, han probado por varias corrientes y se van inmiscuyendo dentro de la grey de la iglesia, del cristianismo, y vienen con esas ideas bastante controversiales, digamos. Entonces, San Cirilo se preocupó de alguna manera de el proceso bautismal. Empieza a hablar de los sacramentos, San Cirilo. O sea, y los sacramentos entendidos como signos sensibles, digamos, a través del cual eh, no sé, desemboca la gracia de nuestro Señor, la gracia de Dios, ¿verdad? A través de los sacramentos. Pero empezó a darle verdadero sentido teológico a los sacramentos y un sentido eclesial por sobre todo, ya que su preocupación giraba en torno a los catecumenados, o sea, los catecúmenos que traían ideologías contrarias a la verdadera revelación. En el Concilio de Nicea, entonces, finalmente se define el credo. O sea, cuando nos preguntan a nosotros, los que intentamos un poco ser católicos, qué es lo que creemos, la respuesta está en el credo. Tenemos que rezar el credo. Y más todavía el credo niceo-constantinopolitano, ¿cómo se llama, verdad? Que es el credo largo, ¿verdad? En todas las misas yo no recuerdo la última vez que... Después yo no recuerdo que en algún domingo haya escuchado que se reza el credo largo, ¿verdad? Que explicita de una mejor manera las cuestiones que tienen que ver con la creencia, con la doctrina, especialmente la doctrina trinitaria. Y ahí se sentencia y se le da un golpe final al arrianismo, ¿verdad? Definitivamente la identidad de Jesús es consubstancial, consubstancial al Padre. Lo mismo que el Espíritu Santo. Tienen la misma categoría de Dios. No es que uno es inferior, en fin, ¿no? Por supuesto, después va a venir el desarrollo trinitario que probablemente en el siglo IV, V, con San Agustín se va a entender mejor, ¿verdad? San Agustín es quien va a intentar de alguna manera, probablemente lo más difícil, ¿verdad? Explicar la Trinidad, ¿verdad? Si hay una materia que nadie entiende, probablemente es Trinidad, ¿verdad? Y es lógico, ¿verdad? No entender a cabalidad o a profundidad la Trinidad, ¿verdad? Porque supera totalmente todo lo que podamos pensar. Eso no quiere decir que no podamos conocer. En fin, entonces, San Cirilo de Jerusalén sigue combatiendo el arrianismo y combate de una manera radical. ¿Por qué? Y porque él de alguna manera es controversial su inicio en el cristianismo como sacerdote porque lo ordena Casio, que era un filoarriano, ¿verdad? Y empieza después a dejar por escrito una serie de 24 catequesis, de cartas, en fin, donde condena el arrianismo. Seguidamente, el 4 de julio de 2007, el Papa aborda la vida de San Basilio. Y a San Basilio le dedica dos encuentros. El 4 de julio de 2007 y después el 1 de agosto de 2007. Pasaron como 3 semanas del primero y el segundo encuentro que se le dedica a San Basilio. Y también ahí se evidencia que el Papa definitivamente disfrutaba de dar estas catequesis, ¿verdad? Porque cuando se introduce, finalmente nos encontramos nuevamente, ¿verdad? Para hablar justamente de uno de los grandes santos. Y San Basilio se gana el título de la lumbrera de la iglesia. La lumbrera de la iglesia. Así como San Atanasio era un poco, como le llamaba San Gregorio Nacianceno, ¿verdad? La columna de la iglesia. San Basilio se gana el título de la lumbrera de la iglesia. Y bueno, él recibe demasiados elogios porque el Papa al menos lo dice, mira, él nació entre familia de santos. Creo que una hermana de él, de San Basilio, era santa también, ¿verdad? O sea, una familia bien constituida, ya católica, no era un converso, no era un catecúmeno. No, no, no. Él nace y se forma y estudia, digamos, ya desde la doctrina cristiana. San Basilio nace en el 330 y muere en el 379. Lastimosamente no pudo estar en el concilio de Constantinopla.
en el 381. No obstante, estudió con grandes maestros de Atenas, Alejandría, Constantinopla, y de alguna manera él, siguiendo a San Antonio Abad, empieza a crear un nuevo tipo de vida monástica. Y esto es bastante interesante, digamos, ¿verdad? Porque de alguna manera empieza a darse el, la necesidad de distanciarse del mundo para poder vivir el cristianismo a cabalidad. Parece ser que hay que distanciarse, digamos, aislarse de este mundo para poder vivir a cabalidad. Y en principio él estaba en esa dinámica, San Basilio. Pero aquí también aparece una de las primeras grandes críticas de la responsabilidad social del cristiano, ¿verdad? Eso después vamos a encontrar mejor en San Ambrosio de Milán, ¿verdad? Que cuestiona la incapacidad de ser caritativo y de empatía de los cristianos que tienen buen pasar, teniendo en cuenta los cristianos que económicamente empezaban a pasarlo mal, ¿verdad? Entonces, probablemente San Basilio sea el padre de la responsabilidad social, porque es uno de los primeros que viene de alguna manera a cuestionar esa falta de empatía de los cristianos eh, de buena clase social, de buen pasar económico, ¿verdad? Con los prójimos que necesitan, ¿verdad? Entonces, sus homilías, sus cartas, estaban de alguna manera vinculados a esa crítica al cristianismo de clase alta, por decirlo así, ¿verdad? También en la misma dinámica defendió la Trinidad, pero más todavía defendió la divinidad del Espíritu Santo, ¿verdad? San Basilio, si San Atanasio defendió la divinidad del Logos, de Jesús, San Basilio defendió, y de hecho escribió un libro extenso demostrando y mostrando y argumentando la divinidad del Espíritu Santo y la consubstancialidad tanto con el Padre y con el Hijo, ¿verdad? De hecho, a él se le atribuye uno de los padres que fundaron la doctrina trinitaria, ya antecediendo a lo que va a ser San Agustín, ¿verdad? Y hay que reconocer algo interesante entre los padres de la iglesia. Hay un hilo conductor. Hay un hilo conductor y conforme se va desarrollando, digamos, la doctrina, y lo de Nicea es crucial porque cuando se define la doctrina de Nicea, los padres que vienen después son grandes defensores de la doctrina niceana, por ejemplo. Grandes defensores, ¿verdad? Tanto así que en un siglo hubo dos concilios para definir casi las mismas cuestiones, la divinidad de Jesucristo o la divinidad trinitaria. En Nicea, entonces, insisto, en el credo largo que nosotros le llamamos, se define de alguna manera eh, lo que creemos los cristianos, ¿verdad? Y mucho no va a cambiar, probablemente nada cambió, ¿verdad? Después viene ya solamente desarrollos y otras cuestiones. Por supuesto que ya el debate va a girar en torno a otras cuestiones. Pero podemos decir que Arrio entonces inaugura desde el gnosticismo el gran debate sobre la identidad cristiana, ya un debate filosófico, teológico, ¿verdad? Insisto, hay que entender, para entender el concilio de Nicea y de Constantinopla, tenemos que entender la figura de Arrio y sus ideas anticristianas, o sea, antilogos, mejor dicho. También San Basilio, y esto lo recalca el Santo Padre, se interesó mucho en los jóvenes. La misma cuestión, o sea, ven los jóvenes los mayores divulgadores de las ideas cristianas, ¿verdad? Y lo compara con abejas, ¿verdad? Que hay que buscar lo que conviene a la realidad. Así como la abeja solamente quita lo necesario de la planta para hacer la miel, así también el joven de las verdades que se encuentran, solamente las verdades que sirven al cristianismo tienen que de alguna manera utilizar. Eso un poco en cuanto a San Basilio. Siguiente padre de la iglesia lo desarrolla el 8 de agosto, una semana después, y después el 22 de agosto de 2007. También le dedica dos encuentros a San Gregorio Nacianceno, que es una suerte de historiador justamente. Y San Gregorio, lo primero que hay que decir era que era muy amigo desde infancia,
desde la adultez, desde la juventud, desde la senectud, era amigo de San Basilio. Ellos dos se ganan el calificativo de los capadocios, ¿verdad? Entonces, San Gregorio Nacianceno era un ilustre teólogo, dice el Santo Padre, pero por sobre todo era un célebre elocuente. Tenía una retórica extraordinaria, fabulosa. Tenía una capacidad de convencimiento extraordinaria. Y eran, insisto en esto, eran muy amigos con San Basilio. Ambos estudiaron en Alejandría, en Atenas, tuvieron casi la misma formación. También el mismo caso, San Basilio, el mismo caso que San Basilio, se orientó hacia la vida monástica. Y ahí, si uno lee ahí el texto de primera mano, las reflexiones que hacía, puede encontrar ideas extraordinarias, como un anticipo a las ideas de San Agustín. Probablemente eso yo lo digo y me abro a todo tipo de crítica, y corríjame si me equivoco, pero hay un influjo platónico extraordinario aquí en la concepción monástica de San Gregorio, ¿verdad? Esto de tratar de superar lo sensible, lo corpóreo y solamente lo espiritual, solamente lo interno, para poder de alguna manera conectarte con Dios. Hay como una suerte de una visión negativa de lo corpóreo, de lo corpóreo que te conecta con el mundo y te impide poder vivir, digamos, el mundo espiritual, que es el mundo real más o menos. Entonces, si uno lee la reflexión que hace San Gregorio Nacianceno, va a encontrar realmente influjo bastante más vinculado al platonismo, al agustinismo, un anticipo al agustinismo, de hecho. Bueno, él, al querer vivir así la recta doctrina, alejado, digamos, del mundo, después también se ve obligado a introducirse nuevamente a la vida social de la iglesia, ¿verdad? San Basilio lo quería ordenar obispo, pero él permaneció siendo sacerdote, ¿verdad? De hecho, no quería ser sacerdote, él, porque quería tener una vida interior, de reflexión, una vida monástica, pero las situaciones de la vida lo llevaron a meterse en la vida social de la iglesia. La misma cuestión aquí. Defendió la doctrina trinitaria de Nicea contra el arianismo. Misma cuestión. Insisto, ya en el 325 con Nicea se condenó el arianismo, pero por una cuestión política resurgió, y resurgió de una manera fortísima, porque el emperador Constantino y Constancio, su hijo, se encargaron de darle nuevamente un papel importante. De hecho, dentro de la iglesia fue rehabilitado Arrio. Imagínense, recién en Constantinopla fue realmente desechado, pero él fue rehabilitado a pesar de Nicea. Pero ya por una, insisto, eso el Papa lo deja muy en claro, fue una cuestión netamente política, ¿verdad? Porque al emperador no le convenía la división, y era una división durísima. Bueno, San Gregorio Nacianceno combatió directamente al arrianismo, participó del concilio de Nicea como obispo de Constantinopla, después tuvo que dimitir por culpa de los filoarrianos. Y se nota la mansedumbre, esa inocencia de San Gregorio en su carta de despedida, ¿verdad? En su homilía de despedida, que parafrasea al Papa Benedicto, ¿verdad? Él prefiere nomás, para no causar combate, pero no, le duele, digamos, la división de la iglesia, ¿verdad? Porque él mismo reconoce, hemos dividido el cuerpo de Cristo con la división de la iglesia, y hace una reflexión fabulosa, interesantísima, digamos, sobre la situación de la iglesia que se daba en aquel entonces, ¿verdad? Bueno, también él combate con un gran hereje, un gran intelectual del nombre Apolinar. Pero aquí entramos ya en una cuestión netamente cristológica. Hay una tesis fabulosa de San Gregorio Nacianceno que siempre solía replicar uno de los grandes teólogos paraguayos, ¿verdad? El padre Michel. Lo no asumido, no redimido. Lo que no se asume no se puede redimir.
Y este hereje Apolinar discutió con San Gregorio lo referente a una cuestión que tiene que ver con la encarnación. Para San Gregorio, el Logos, Jesucristo, la segunda persona divina, mejor dicho, cuando se encarna, asume la plenitud, digamos, de las características del hombre. Es totalmente hombre y totalmente Dios. En todos los sentidos es hombre. No es que no hay una parte que no es hombre. No, no, no. En todos los sentidos es hombre. Pero para Apolinar negaba que Jesús, la segunda persona divina, no asumió el alma racional. No, él tenía alma divina. Él no tenía alma racional. Y cuestiones como esta van a empezar a darse ya, ¿verdad? Después van a aparecer otros herejes que van a negar la voluntad humana y van a decir que no hay voluntad humana, que solamente hay voluntad divina. Y ya van a entrar, digamos, en el campo de la herejía cristológica, ¿verdad? Pero empezar de alguna manera, superado el arrianismo, va a empezar a aparecer otro tipo de herejía, ¿verdad? Entonces, en conclusión, la iglesia desde el principio y en su desarrollo siempre estuvo en crisis. Y conforme estaba en crisis se iba expandiendo, se iba desarrollando. Y aquí entra definitivamente las ideas de San Basilio cuando desarrolla en la divinidad del Espíritu Santo. Porque San Basilio dice, mira, lo que pasa es que la iglesia es guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y a pesar de los pesares va a seguir la iglesia. Va a seguir, cuando más crítica la situación, va a seguir, porque detrás está la mano de Dios que sostiene a la iglesia en el tiempo, dice, ¿verdad? Y es santa y es pecadora, pero podemos decir que este periodo eclesiológico es el periodo del Espíritu Santo. Y en fin, siempre el Espíritu Santo va a sostener la iglesia, o menos la reflexión de San Basilio. Entonces, eso un poco yo quería compartir con ustedes. Ahora voy a dejar, si me extendí, le pido disculpas a Víctor. Tuvimos un pequeño corte, ¿verdad? Pero en fin, después estoy abierto a las preguntas. Muchísimas gracias.